bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a seguir con el tema de aplicaciones derivadas y vamos a ver en este caso un teorema que no tiene que ver tanto con aplicaciones derivadas, tiene que ver más con continuidad de funciones y con raíces de una función, pero que en EBAU, cuando os hacen alguna pregunta que tenga que ver con derivadas, últimamente ha parecido bastante que apliquéis este teorema para indicar si una función tiene raíces, no tiene raíces, se anula en un determinado intervalo. Bueno, este es el teorema de Bolzano, es un teorema básico de las funciones y vamos a ver qué significa y cómo se puede aplicar en algún caso. Bueno, el teorema de Bolzano nos dice que si yo tengo una función real y que es continua en un intervalo cerrado AB. Por ejemplo, esta función que tenemos aquí, ¿vale? Esta función que tenemos aquí, ¿veis? Es una función continua, puedo dibujarla sin levantar el papel, y entre 4 y 8 ¿m? Es una función continua, está definida, ¿vale? Y se cumple, Bolzano nos dice que se cumple que en A, ¿vale? En el punto 4, en este caso, esta función tiene un valor negativo y en el punto 8, esta función tiene un valor positivo. Es decir, si la función en los extremos del intervalo tiene valores de signo diferente, según Bolzano, y veréis que es muy lógico, siempre puedo encontrar un punto como este. Es decir, puedo encontrar un punto en el que la función corte al eje X o, diciéndolo de otra manera, en el que la función se haga cero, se anule. ¿Vale? Eso tiene toda su lógica. Si la función es continua, es decir, yo no puedo levantar el lápiz del papel para dibujarla y tengo que ir desde el punto A hasta el punto B, no sé cómo, pero de alguna manera, en algún punto tendré que cortar al eje X para que esta función, sin levantar el lápiz de papel, yo pueda llegar desde A hasta B. Bolzano no me asegura que esa solución sea única. Lo que me dice es que hay una solución. Podría haber más. ¿Vale? Yo podría ir desde A hasta B y hacer y volver aquí. ¿Vale? Habría más de una raíz. Bolzano únicamente me dice que existe al menos una raíz entre A y B. Bien, ¿cómo podemos aplicar esto? Bueno, una de las formas de aplicarlo es primero demostrar que efectivamente existe una raíz y luego poder calcularla. Vamos a coger esta función. Esta función es la que tenéis dibujada ahí, ¿vale? Esta función de aquí, x seno de x menos logaritmo neperiano de x. Esta función tiene esta forma, ¿vale? ¿Veis? Como hay un logaritmo, solo está definida a partir de 0, ¿vale? Y bueno, va haciendo así y luego sigue, ¿vale? Subiendo y bajando, tiene infinitas raíces, ninguna de ellas tiene un valor exacto, pero bueno, vamos a analizarla en ese intervalo que hemos marcado antes, entre 4 y 8, y como no podemos obtener las raíces de una forma sencilla igualando a 0, tendríamos que x por seno de x sería igual al logaritmo neperiano, tendríamos que elevar a e esto, es decir, la ecuación para resolver y encontrar las raíces no es nada simple. Podemos aplicar el teorema de Bolzano y en un intervalo determinado sí encontrar esas raíces o al menos encontrar una aproximación bastante válida para encontrar esas raíces. Calculamos el valor de F4. Lo metéis en la calculadora y veis que da efectivamente menos 4,41, que es este valor de aquí. Y calculamos el valor de F8, que nos da 5,83, que efectivamente es este valor de aquí. Según el teorema de Bolzano, tenemos un valor positivo, un valor negativo. En ese intervalo 4,8 podemos asegurar que existe una raíz. Ahora lo que vamos a hacer es calcularla. Calcular una aproximación a esa raíz, es decir este valor en fe, ¿vale? ¿Cuánto es exactamente o lo más aproximadamente posible? Entonces lo que hacemos es dividir ese intervalo por la mitad, más o menos por la mitad. Es decir, yo he cogido el punto 6, lo he metido en la calculadora y me ha dado menos 3,46. ¿Qué significa? Que en el intervalo que va de 6 a 8, en un extremo el valor valdría menos 3,46 y en el otro 5,83. Según Bolzano, entre 6 y 8 mi función sigue teniendo una raíz intermedia. Lo que hago es volver a dividir este intervalo por la mitad. Cojo el punto 7 y en el punto 7 me da 2,65. ¿Qué quiere decir? Que tengo un intervalo que es el 6, 7,
En 6 el valor es negativo, en 7 el valor es positivo. Según Bolzano, entre 6 y 7 está el punto en que la función se anula, está la raíz. Vuelvo a dividir este intervalo por la mitad, 6,5. Y en 6,5 con la calculadora me da menos 0,47. Menos 0,47 significará que entre 6,5 y 7 está la raíz. Volvemos a dividir, ¿vale? Yo he cogido 6,7 y me da 0,81. Ya vamos acotando más, ya entre 6,5 y 6,7 estará mi raíz. ¿Vale? Ajustamos un poco más, he cogido el 6,6, me da 0,17, ¿vale? Sigue siendo positivo, por lo tanto tengo que coger entre 6,5, que era menos 0,47, y 6,6, que es 0,17. Ya sé que en este intervalo, ya bastante ajustado, va a estar mi raíz. Podría dar como valor, pues justo el valor intermedio, 6,55. Si cojo ese valor 6,55, sería el valor más aproximado que puedo hacer con estos 5 cálculos que he hecho. Bueno, si entráis en alguna aplicación de representación de funciones, como puede ser GeoGebra, con la que yo he representado esa función, nos dice que la solución real es 6,57. Aplicando el teorema de Bolzano, yo he llegado a una aproximación bastante buena. ¿Vale? 6,55, haciéndolo así por la cuenta de la vieja, aplicando Bolzano, ¿vale? Es una aproximación bastante buena, y a la real, que es 6,57, que tendría que hacer unas operaciones complicadas o tirar de una aplicación informática como puede ser GeoGebra. Bueno, para esto podemos utilizar el teorema de Bolzano. ¿Aplicaciones? Pues tiene bastantes. Cuando lleguemos a integrales y yo quiera saber si en el intervalo 4,8 me van a pedir calcular el área de una función, y en el intervalo 4,8 yo necesito saber si la función tiene raíces o no, para poder tener que dividir ese cálculo de área en dos partes o no. Pues puedo hacer el cálculo este previo y decir, bueno, calculo en F4, calculo en F8, si los signos son diferentes, existirán raíces. Si no son diferentes, pues no existirán raíces. ¿Vale? Eh, Bolzano tiene su peligro, porque yo puedo decir, bueno, voy a coger el valor F2, ¿vale? Fijaros en esta función, F2, ¿vale? F2 es positivo, y voy a coger el valor F8, y F8 es positivo, ¿vale? Entre F2 y F8, como los dos son positivos, según Bolzano no existirían raíces, no, Bolzano me dice que si en un extremo es positivo y en el otro extremo negativo, sí que existen raíces, pero no dice nada de si los dos son positivos o los dos son negativos, existen o no existen. No puedo asegurar nada, porque fijaros que F2 es positivo y F8 es positivo y existen dos raíces en ese intervalo. Solamente Bolzano nos dice si un extremo es positivo y el otro es negativo, hay al menos una raíz intermedia. El resto de casos no los permite solucionar. Por eso tiene su peligro Bolzano. Si yo calculo en dos extremos de un intervalo y los dos me dan positivos, no puedo asegurar que no existan raíces. Solo lo puedo asegurar afirmativamente. Es decir, si un extremo es positivo y el otro es negativo, entonces sí existen raíces. Pero al contrario, no. Así que bueno, esta pregunta sobre el teorema de Bolzano, que se ha puesto últimamente muy de moda en la EBAU de Madrid, pues esta es una aplicación sencilla. Os la van a poder preguntar aplicando el teorema o según cualquier teorema entre este punto y este punto, esta función tiene raíces, o esta función corta el eje X, o esta función se anula en algún momento, o también os podéis decir, por un lado está la función x seno de x, por otro lado está la función logaritmo neperiano de x. En algún momento en el intervalo 4,8 estas funciones tienen el mismo valor, ¿vale? Tienen el mismo valor, que quiere decir que su resta, es decir, esta función se hace cero, ¿vale? Estarían preguntándonos lo mismo, pero de otra manera. Bueno, pues de una manera u otra, en los últimos años casi siempre ha salido nevado en alguna de las convocatorias de Madrid una pregunta sobre el teorema de Bolzano, pues esto es lo que tendríais que contestar, o esta es la aplicación, ¿vale? Espero que os haya servido de ayuda. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.